Haciendo memoria. Queridos amigos, en esta ocasión hemos invitado con todo gusto a un gran amigo del alma, de muchos años, un gran profesional, un médico, el doctor José Tumbaco Chores. Doctor, bienvenido al programa. Gracias por venir. Un gusto, estimado amigo de todos los tiempos, Jerónimo Ibarra, ¿Y toda la vida? de toda la vida. Se recuerda cuando al En la principio juventud mi llegada pues con fue el bien, doctor Helio Santos, fue cuando bien recibido con la rumba, iba a la rumba a con la tocar la guitarra guitarra, allá con y Helio, la pues voz la potente, pues, ranchera con la suya. Se ponían ustedes a la, hacer la, un, la voz es potente, es joven, y exactamente, usted sí, también en sí. toda la juventud, Ya esos jovencito, pues tiempos. ya el tiempo pasa y bueno, ¿Cómo pasa el tiempo, no? pasa el tiempo y ahí vamos, ahí vamos, ahí Ahí vamos. vamos, el tiempo sigue su Sí, marcha incontenible hacia el infinito, sí. pero nosotros aquí estamos Y todavía. eran grandes retos ahí de las rancheras. Grandes retos, sí, señor. Esos lindos, lindos recuerdos. Muy bien. Bienvenido, doctor. Gracias por aceptar la invitación. Ya usted, Gracias a usted por invitarme, Jerónimo. bueno, aquí más o menos ya usted ya tiene conocimiento un poco de la mecánica del programa. ¿Cuál es? Aquí el público va a conocer lo que no conoce de usted el día de hoy. Así que iniciamos con esta conversación con el doctor José Tumbaco y preguntándole, doctor, ¿cómo fue que en aquellos tiempos de esa juventud usted se inclinó por la medicina? ¿Por qué quiso ser médico? Bueno, cuando uno está todavía joven, todavía estudiante colegial, pues eh, hay siempre un ideal. Y en ese ideal, pues, estaba la medicina. Ujú. Y gracias a Dios, pues, mis padres, mis hermanos, siempre me apoyaron. Nos apoyaron a todos porque somos una familia grande. Éramos 8 hermanos Y todos son y profesionales. todos somos profesionales, ¿sí? Entonces, Yo como le recuerdo digo, cuando fui a su casa, a la casa de su papá. Qué lindo. Fui fuimos a bien celebrar recibido. un cumpleaños, el de mi hermano, Fui justamente bien, mi hermano que vivía en Guayaquil, mi sí, hermano Edgar. fui bien recibido. Lamentablemente él falleció. Ya Y falleció. imagínense que nos amanecimos, pues, se Así, recuerda. sí recuerdo. Y usted esa garganta era dale, y dale, y Un dale solo dar. música y Y no, bonitos bien, recuerdos, sí, sí, tenemos lindos recuerdos. sí. Entonces lo importante es de que pasa el tiempo, pero los recuerdos quedan. Así es, nuestra amistad Aquello, sí, ha nuestra sido linda. amistad ha sido linda. Y, y sí, Bueno, estoy, entonces, luego, ¿cómo continuó el bueno, por proceso? la medicina, no. Entonces me incliné y gracias a Dios, como le digo, tuve el apoyo de mi padre, mi madre. Mi papi falleció cuando yo tenía 14 años, pero mis hermanos mayores, mi madre nos apoyaron y aquí estamos. Y escogí la carrera de medicina. Ahora, ¿Cuándo pues, supo que iba a ser médico usted? cuando me inscribí a la Escuela de Medicina, a la Ujú. Universidad Estatal de Pero antes, Guayaquil, alguna travesura, alguna cosa bueno, que yo diera tenía, más o menos. bueno, como ¿Verdad? todo joven, todo niño, pues siempre idealicé al Ujú. médico que llegaba. Mi papá sufrió del corazón, entonces siempre lo visitaba el médico de cabecera. Y usted sabe, pues ese uniforme blanco que era llamativo, con su estetoscopio, sus comodidades que tenía, pues él y la visita que hacía, sobre todo, pues en ese tiempo eran los médicos que visitaban también a los pacientes, Ujú. los que no se podían movilizar. Entonces ahí fue naciendo la idea de querer ser médico para salvar la vida de las Usted nació personas. en Ispiapa. Sí, yo nací el 16 de noviembre de 1961 en Ajá. Jipijapa. Ahí fue entonces cuando estudió la primaria, la secundaria. Sí, Y luego, escuela Daniel López de Jipijapa y ujú, colegio Alejo Lascano de Jipijapa. y luego tuvo que, Guayaquil, la universidad. ya fue de provincia. ¿Cómo fue Sí, eso ya? Cuando van de provincia la cosa es difícil. claro, sí, sí, es bastante difícil. Usted sabe que un provinciano llegar a una ciudad grande Ya, con todas las situaciones que se vivían, pues en ese tiempo había como ahora, pero era menos la delincuencia, menos sí había violencia. sí, tantas cosas que habían. Y los compañeros mismos, que eran otro tipo de compañeros, pues no era el compañero tranquilo,
del pueblo, El era el pueblo. compañero más Ya, más sabido, sabido que ya de ellos la ciudad. andaban en un lugar a Claro. otro y todo, y, no, sí. Y usted Y en tranquilo, la adaptación, pues, y el estudio también, que fue duro, fue fuerte. fue fuerte. Entonces, Fue una lucha tenaz sí, para fue una lucha alcanzarla. tenaz porque usted sabe que un provinciano en muchas ocasiones cuando llega a la capital o llega a una Una ciudad ciudad. grande, siempre tratan de marginarlo un Lo quieren poco, relegar. lo relegan, sí. Pero ahí está, ahí salimos adelante y lo más importante pues que culminé con ese propósito, Ujú. culminamos con esas metas. Ya estamos ahorita ya jubilados en lo que se relaciona a la medicina. Ya. Aquí laboré durante 28 años en el hospital y me jubilé. ¿Y para qué? Pues todavía hay pacientes que me Ah, buscan recuerdos, dice, pero lo más grato es de que eso, aquella madre, aquel niño que atendía ahora ya son ya ya también son. madres y lo ¿Cuántas llevan generaciones también que atendió usted? 2 generaciones, 3 generaciones. Me dice, ¿no se acuerda que yo le traje, por ejemplo, llegué a la abuela? ¿No se acuerda que la traje a ella desde pequeñito y ahora me trae al niño? Ah, Entonces, es así muy va bonito, evolucionando sí, el tiempo. va evolucionando. Sí. Usted siempre fue juicioso, no estuvo alborotoso políticamente en la universidad. Me gustaba la política desde el colegio, Allá, pero todo con sus límites. allá en la Por ejemplo, universidad. en la universidad sí, fui presidente del curso, fui presidente de la Asociación de Escuela de Medicina, y eso pues me lo llevaba prácticamente en la sangre, porque mi abuelo fue político también. También un tío aquí, hermano de mi papá, no sé si usted recuerda a Plinio Guerra, Claro, mi ya gran él era amigo, político, él era un gran todólogo, compañero. sí, él era un todólogo y por él estamos aquí nosotros. Ah, por él, por la Sí, verdad. sí, por la verdad, aquel periódico que salía los Aquí domingos, todo, sí, yo cada 3 de también, julio. cada 3 de julio, sí. Y primero vino uno de mis hermanos mayores y así sucesivamente hasta que estamos ahorita 4 hermanos aquí. 4 viven aquí. Sí. Ah, ¿Cómo fue su rural? La rural suya, ¿cómo fue? bueno, la rural lo hice ¿A en dónde un la hizo? sitio cercano a Jipijapa, Ah, en ya. Membrillar, que queda media hora de la cabecera Ajá. cantonal. Ya cuando me tocó ya el sorteo, porque es por sorteo, habían solamente de la provincia de Manabí, habían 2 lugares, que era La Cegua, que yo no sabía dónde era, si era en Santana o Chone, Ajá. no sabía, y Membrillar que me sonaba, porque era de Jipijapa, pero yo nunca había ido para allá, Le sonaba el nombre. me sonaba el nombre. Y el resto era el oriente, los compañeros que estaban por los, siempre, hay una gallada siempre. Vámonos Eso para era el duro. oriente, vámonos para acá, todo. No, yo tenía un hermano, ya no sé, pero ya usted lo conoce, él había hecho la rural en el oriente Era y se duro. habían ido en grupo, Ujú. pero ellos no sabían de que de un lugar a otro son 7, 8 horas y pasar Ah, en canoa. Entonces, chuta, era yo ya difícil. sabía eso. Yo le digo, yo no, yo busco por acá. Y Se quedó gracias a en... Dios fue a media hora de mi pueblo. Ah, qué lindo. ¿Qué Sí. hizo ahí usted? Porque los médicos siempre tienen que hacer su labor social. Claro, sí, sí, compartimos con la comunidad para que gente muy bonita, gente muy trabajadora, donde me tocó ir. Todavía guardo gratos recuerdos. Algunos Eh, vivirán, otros ya se habrán muerto. Sí, no he ido para allá, pero sí, en algún momento sí quisiera ir allá para ver cómo está esa generación. Bueno, ya se han de haber muerto las personas que me acogieron. Ya imagínense, ya estamos hablando de, fue el 89, Ujú. el 89, no, el 90. El 90, ahora ya son 34 años. Y Ya. si ya una persona, yo me recuerdo a una señora que era la que manejaba el centro de salud, el subcentro de salud, ya tenía siquiera unos 60 años. Ujú. Ya ahorita debe haber fallecido. Así. Pero muy bonito, se recuerda, Bonito. trabajamos en conjunto con los profesores, había colegios, Ah, ya. había escuelas y el centro de salud, que era en la casa parroquial. Entonces, sí me gustaría volver por allá y A recorrer los a tiempos. recorrer los tiempos. Sí, sí. ¿Cómo se sintió usted ya una vez que tuvo su título como médico? Era después de haber pasado tantos días de sufrimiento, tantas malas noches, Ujú. tanta incertidumbre, porque a veces se queda, no se queda, si se queda, pasa, no pasa.
fue como Hay, un hay logro. profesores difíciles también. Si le cuento que nosotros, cuando yo ingresé a la universidad, habían 24 grupos en primer año, de 80, 100 estudiantes, porque eran en forma de grada, de los cuales ya en el segundo año quedaban solamente 10 paralelos, 10 grupos. De los 24 se eliminaban automáticamente 14. Y de 14. ahí, en ciertas materias que eran las más pesadas, por ejemplo, anatomía, embriología, histología, solo pasaban 3, 4 o 5, dependiendo del profesor. Si era un profesor más o menos asequible, pasaban 3, 4. Si era uno de esos que tocaban, como el Chino Lama, como Barreto, Giler, pasaba uno. ¿Cuál ha sido el momento más difícil que pasó usted como médico? Bueno, cuando no hay lo necesario y vemos de que la vida de alguien se está extinguiendo, Ujú. es difícil. No sabemos qué hacer. A mí me tocó un caso en la rural. Bueno, como sábado y domingo tenía libre, solamente trabajaba de lunes a viernes y justamente llegó el día lunes al medio, o sea, el único carro que entraba para allá era al mediodía. Había una señora que había parido la noche anterior, se le había quedado la placenta. Qué barbaridad. Se le Qué había difícil. quedado, no podía extraer la placenta y no la podían sacar porque no había carro, no la podían sacar al pueblo. Ujú. Entonces estaban esperando que llegara el médico. Y ahí, imagínense, ya era una paciente completamente desangrada. Y al ponerle una vía enseguida, chorro y tanta, y de hacer maniobra para sacar la placenta. Pero logró. Gracias a Dios lo logramos con la ayuda también de la señora que hacía de auxiliar. Entonces logramos sacarlo, pero ese fue el momento más difícil. Imagínense que se esté muriendo ya la persona allí. Una madre que tenía un niño pequeñito y los familiares ahí, usted viera que no, fue algo, una experiencia que es difícil de olvidarla. Olvidarla. Sí. Bueno, en todo caso, usted siempre tuvo una función pública. Sí, O sí, sí, también y gracias a Dios, como digo también, salió de la universidad. salí de la universidad, tuve un ¿Cómo trabajó? cierto tiempo por allí, un pocos meses sin trabajo, gané un concurso para médico residente aquí y de ahí ya fue la función pública. Me Bueno, quedé como funcionario público. Como en la actualidad, pues ya después de haberme jubilado, hubo la oportunidad de venir a ser administrativo al centro de salud del IES y este momento. ahí estamos. Sí. Bueno, ya producción nos dice que el tiempo ha terminado. Pero siempre cuando termine el tiempo, hay adicionalmente unas preguntas para ver cómo está la velocidad del cerebro del entrevistado. Todavía, todavía. Entonces queremos empezar Funciona. preguntándole cuáles son los colores que usted prefiere. Amarillo. Amarillo. ¿De qué se arrepiente? De muchas cosas, pero lo más importante es de no dar a mis familiares tal vez el momento oportuno lo que ellos se merecen. Y eso es algo que quisiera repetirlo, Sí, volverlo a hacer. ¿Qué quisiera volver a hacer? quisiera volver a ser, no sé, quisiera volver a ser un estudiante, porque ahí eran muchas cosas las que uno se... Fue muy bonita esa Sí, época. sí, fue muy bonito, sí. Personaje que admira. Hay tantos en la historia de Jesucristo. Su mejor amigo. Mi mejor amigo está entre algunos algunos, pero sí, un gran amigo que tuve aquí y tengo, que siempre me ayudó aquí a solventar muchas cosas, Walter Pinel. Su peor enemigo. Mi peor enemigo, la pobreza, de ver la gente cómo sufre. ¿Le tiene miedo a la pobreza usted? Sí, porque una persona pobre sufre mucho, lamentablemente sufre demasiado. Una persona que, imagínese que no tiene casa, no tenga comida, no tenga nada y por último tenga que mantener una familia. Es algo que no puede pasar. Ha llorado. Sí, varias veces, Muchas veces ha llorado. muchas veces, sí. ¿Lo de médico alguna vez le subió el ego? No, no, para nada. Sigo siendo el mismo. Así como me conoció, así mismo sigo siendo. Bueno, Idéntico. muy bien. Un mensaje final para la juventud.
que para piense la mucho la comunidad. juventud. La juventud no solamente es el futuro de la patria, del mundo, la juventud es el presente. Y si la juventud no piensa en cómo mejorar la situación en la cual nos encontramos y se dedica a cosas que no son las necesarias o las pertinentes, como por ejemplo las drogas, el no hacer nada, eso conlleva a que se incrementen los niveles de inseguridad y la delincuencia en nuestro país. Debe sacarle provecho a esa juventud. Esa juventud debe de ser la que arrime el hombro para mejorar la situación que vive nuestro país y el mundo. ¿Cómo ve el programa? Excelente, yo lo felicito, Jerónimo, y yo sé de que usted siempre ha querido lo mejor, ha querido lo mejor y a través de su programa nos hace recordar tantas cosas bonitas de la gente, de nosotros mismos. Y lo felicito y que siga adelante en el programa porque esto conlleva a nosotros estar vivos, estar latentes. ¿Cómo se sintió en la conversación, en la entrevista? Excelente, relajado, sobre todo relajado, expresivo, porque estamos entre amigos y por qué no decirlo entre familia, porque Así. sí, somos la Somos familia los carmense. carmenses. Bueno, gracias, doctor. Gracias, Jerónimo, siempre pues cuente conmigo, así como yo cuento con usted. A ustedes también, amigos, gracias por habernos visto. Dios los bendiga. Hasta pronto. Gracias.